Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Napoleón Bonaparte. ¿A dónde nos invita esta cita? A que precisamente las personas necesitan conocer su historia para que sepan qué hacer en el presente y posteriormente qué acciones tomar en el futuro. Mi nombre es Jorge Luis, doctores, doctoras. En esta ocasión, mi persona va a explicar acerca del derecho romano germánico, en cuanto me basaré precisamente en la historia de este derecho romano germánico. Precisamente aquí me basaré en explicar a los periodos históricos del derecho romano, que son la base fundamental a través de la cual se forma esta familia llamada romano-germánico, en la cual en el derecho romano existen 5 periodos bastante importantes. El periodo del derecho arcaico, el periodo del derecho republicano, el periodo del derecho clásico, el periodo del derecho posclásico, y en lo que haré un énfasis esencial es en el periodo del derecho justiniano. Precisamente aquí con Justiniano se inicia el ámbito importante para hablar sobre el derecho, en la cual tenemos un periodo del derecho consuetudinario y que Justiniano aporta al derecho precisamente las compilaciones a esta familia romano-germánica. Las compilaciones de Justiniano. ¿Qué son las compilaciones? En principio tenemos al digesto, las instituciones, el código de Justiniano y las novelas. Toda esta información es extraída de los textos de de Mariana Moranchel y del profesor René David, en la cual nos manifiestan las compilaciones de Justiniano, el digesto que se realizó en el 533 después de Cristo. Este se compiló y se ordenó jurisprudencia romana, a través de la cual los jueces llegaban a desarrollar conflictos o solucionar problemas que ocurrían en la sociedad a través de jurisprudencia que venía a ser eh, el uso de casos similares a lo que se está disputando en ese momento, ¿no? El caso en concreto. Y que se escribieron 50 libros. Por otro lado, tenemos las instituciones. Las instituciones son textos que van dirigidos a estudiantes para aprender el derecho. Es decir, gracias a estos textos, estudiantes que querían aprender las leyes o el derecho necesariamente tenían que acudir a estos para que puedan ellos disgregar, exponer, mencionar o conocer qué aplicar en su sociedad o en ese periodo de tiempo. 4 libros. El Código de Justiniano, 534 después de Cristo, que fue escrito, el cual también es conocido como el Códex. Este se ordenó en 12 leyes, o bueno, leyes en 12 libros, en constituciones imperiales. Se ordenó constituciones imperiales. Estas constituciones imperiales hacen alusión a las reglas que tenían que basarse precisamente las personas de esta sociedad para que lleguen a generar una conducta o un orden adecuado, para que puedan desempeñar una conducta o un orden adecuado en la sociedad, las constituciones imperiales, que son básicamente impuestos por el emperador Justiniano. Las novelas. Probablemente muchos de ustedes hacen alguna alusión a que estas novelas tienen que ver con narraciones literarias, cuentos, fábulas o algo que vaya relacionado con la ficción. Sin embargo, no. Estas novelas no fueron del todo terminadas de ser escritas por Justiniano, ya que se generó aquí precisamente, o bueno, el principal objetivo de estas novelas era reclutar, recaudar, unir, compilar precisamente todo lo que eh, se llegó a desarrollar después de Justiniano. Generalmente esto hace alusión a obtener toda una colección anterior de leyes que van después del Código de Justiniano.
se pretendía reunir todo para formar en una novela o en las novelas toda esa información, recaudar. Por otro lado, tenemos los aportes que hacen aquí juristas reconocidos, como René David. El profesor René David nos dice, las compilaciones se transformaron rápidamente en textos legales, demasiado eruditos y complicados. Es decir, el derecho o todas estas compilaciones llegaron a ser entendidas solamente por aquellos que llegaban a estudiar esto, como por así decirlo, aquellos estudiantes que deseaban estudiar las instituciones, ¿no? Estos libros, que eran bastante eruditos. Utilizaban un lenguaje no tan sencillo, solo lo podían comprender aquellos que estudiaban estos libros o estos textos. Y que a través de estas compilaciones se llegaron a formar, por así decirlo, nuevas reglas que eran entendidas no por todos, solo por quienes las hacían y por quienes las mandaban a hacer como para poder entender en términos sencillos. Y por otro lado, el profesor el profesor Aníbal Torres añade a esta cita que tenemos plasmada aquí que hace el profesor René David y nos dice, las compilaciones se modificaron y se reemplazaron por un derecho vulgar, un derecho simplificado y aplicado a los jueces. Es decir, si en un momento se generaba el derecho y era entendido, usado por aquellos eruditos o aquellas personas que estudiaban, por así decirlo, instituciones, textos jurídicos ordenados a ser escritos por los emperadores y que los aplicaban, pero no lo entendía la sociedad, las personas de a pie como nosotros o personas que viven en la sociedad en diversas actividades, no necesariamente en el derecho, ellos son los que llegan a ser beneficiados con todo esto, ya que al reemplazar un derecho erudito por uno vulgar, vulgar no en el mal sentido de la palabra, al contrario, vulgar hace alusión a aquello que es fácil, sencillo, simple de entender en términos, por así decirlo, coloquiales para leer, no eruditos. Y que a su vez estos términos nos van a ayudar a entender y hacer un derecho más sencillo, más simplificado. Y que de esa manera los jueces y las personas sepan qué es lo que se menciona en estas instituciones o en estas reglas que precisamente el emperador desea mencionar. Y que en la actualidad, un dato curioso, el derecho que utilizamos es un derecho vulgar porque es bastante entendible, sencillo, práctico y que las personas de a pie pueden comprender. No es complicado. Y que precisamente estudiantes de derecho logran entender paso a paso, leyendo textos o utilizando terminología simple, sencilla y que poco a poco va a desarrollándose un lenguaje más técnico, por así decirlo. Gracias a este derecho vulgar, el derecho romano se ha podido extender, comprender en diversos lugares del mundo. Y que en esta época muchos de nosotros probablemente nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el sentido de precisar reglas claras? Si yo pongo reglas claras, si el emperador ha impuesto reglas precisas, claras, que tienen que ser cumplidas por las personas del día que desarrollan sus actividades en la sociedad del día a día, ¿por qué era necesario o por qué se pretendía o por qué
estas reglas claras fueron impuestas si se dependía de las pruebas como el juicio de Dios, de los sacerdotes o la prueba de la ordalía o de las ordalías, ¿no? Precisamente porque el derecho romano y el derecho canónico son aquellos que van de la mano. Es decir, el derecho canónico es aquel derecho que se va a basar básicamente en lo que Dios ha expuesto o en leyes divinas. Por lo tanto, esta pregunta nos invita a poder comprender más o menos qué es lo que ocurre. ¿De qué me sirve tener un derecho a través del cual yo comunico a las personas si a través de la aplicación, por así decirlo, de un derecho canónico, todo aquel acto que probablemente no era adecuado o que vaya en contra de esas reglas iba a ser castigado o juzgado por quienes sacerdotes? ¿Por quiénes? Por aquellos que aplican derecho canónico y aquellos que te dicen, ¿sabes qué? Todo acto que tú has desarrollado, que tú has hecho, que va en contra de esas reglas, van a ser castigados por alguien. Y ese alguien, o por es por Dios básicamente, pero ellos mencionan lo siguiente, el juicio de Dios, los sacerdotes o la prueba de la ordalía. Un sacerdote viene y te dice, ¿sabes qué? Dios dijo, no matarás. Dios dijo, no robarás. Dios dijo, no debes de realizar actos inapropiados, como por ejemplo, obtener, qué sé yo, objetos que no son tuyos, robar. Y el sacerdote lo condena y dice pruebas de la ordalía. Muy bien. Y por aquí tenemos ordalias y juzgamientos. Precisamente estos juzgamientos y estas ordalias son aquellas que nos van a ayudar a comprender qué es lo que ocurre en este derecho canónico. René David nos menciona. Las pruebas de las ordalias se basaban básicamente aquí. En la parte izquierda inferior de nuestra pantalla, un monitor, podemos identificar ahí a dos personas que están con armaduras, con espadas luchando, en la cual se les ha aplicado la prueba de la ordalia y que básicamente consiste en lo siguiente. Aquí está precisamente el que ha sido afectado y el que ha afectado al otro, por así decirlo. Si la persona que está en la izquierda ha sido acusado de robo por la persona que está en la derecha, que es precisamente la víctima, ¿qué ordenan los sacerdotes en las ordalias? Es para poder deliberar si o para poder decidir quién tiene la razón o quién es el que ha obtenido la respuesta o la razón, para hacer más sencillo el lenguaje que vamos a utilizar. En cuanto a la ejemplificación, la persona que está a la izquierda o a la derecha dice, yo estoy en lo correcto y yo estoy en lo correcto. ¿Y qué dice el sacerdote? Para ver quién dice que está en lo correcto, vamos a aplicar la prueba de la ordalia. Aquel que gane la batalla y mate al otro es quien tiene la razón, es quien está en lo correcto porque es el que está con Dios y Dios lo ayuda, lo ilumina y precisamente es Dios quien se encarga de darte esa razón. Eso es las ordalias y que el otro no. ¿Por qué? Porque perdió, porque no está con Dios. Precisamente esa era la manera a través de la cual se juzgaba en estos tiempos, Edad Media. Y que si robaban o realizaban algún acto inapropiado, los mandaban a la horca. Los castigaban con un objeto metálico candente y que lo tenían que agarrar. Y precisamente se lastimaban, se dañaban, entre otras cosas. Muy bien, los jugaban de brujas, brujos y demás. Siguiente, tenemos un periodo del derecho consuetudinario. Y que en el texto El derecho mudo, en la página 169, encontramos una cita
del profesor Rodolfo Sacco, en la que nos menciona: el hombre siempre irá al descubrimiento del derecho. Efectivamente, los sacerdotes decían: nosotros somos aquellos que tenemos la razón, porque Dios está con nosotros. Dios es quien ha puesto estas reglas. Derecho canónico se basa básicamente en ello, y que van descubriendo, implementando nuevas maneras de castigar cuando se incumplen las reglas. El hombre siempre irá descubriendo el derecho, pero ahora el derecho tendrá que ser buscado y encontrado a la luz de la razón. ¿A dónde nos invita esta segunda parte de la cita? Pero ahora el derecho tendrá que ser buscado y encontrado a la luz de la razón. Es decir, si en un momento en el cual no se aplicaba el derecho de una manera eficiente, necesariamente este va a tener que salir a la luz en busca de la razón. Es decir, el derecho ya es ahora aquel que va a necesitar salir a buscar la razón. Ya no un sacerdote va a decir: sabes qué, tú tienes la razón. Este derecho es aquel que tiene que ser el que va a evolucionar y por sí mismo va a tener que buscar la razón, sin ayuda de lo sobrenatural. En palabras más simples, Dios, sacerdotes y todos ellos que han aplicado una especie de juzgamientos a través del uso del derecho canónico no tienen la razón. No va a ser eficiente, no es bueno, sino que al contrario, este derecho se va a alejar del natural para que así se pueda realizar un juzgamiento eficiente, idóneo y necesario, siempre y cuando se quebranten reglas que básicamente son las que buscan tener armonía en la sociedad. El derecho siempre era el descubrimiento, el hombre siempre era el descubrimiento del derecho, el hombre es aquel que se va a encargar de descubrir el derecho y de su evolución. En cuanto a la historia, precisamente este capítulo es el que nos va a ayudar a comprender. Rodolfo Sacco, el derecho humano. Esa es la clave. Y que generando un salto en la historia tenemos por aquí el siglo XII y siglo XIII. La creación de la familia romano-germánica, precisamente romano-germánico, perdón, romano-germánico, precisamente nace a través de una revolución, un renacimiento, la eclosión del derecho, el renacimiento de los estudios del derecho romano. Renacimiento más relevante es el renacimiento jurídico, tal y como sucedió en el siglo XVIII. La Revolución Francesa. ¿Qué es revolución? Es dar un giro de 360 grados en todo lo que corresponde en su sociedad. Un cambio drástico, radical, a través del cual ha corrido sangre. Sin embargo, aquí el más relevante, el siglo XII y XIII, es el renacimiento del derecho o en el ámbito jurídico. Pero no necesariamente ha sido igual a lo que pasó en el siglo XVIII con la Revolución Francesa, sino que al contrario. Edad Media. Las personas. El Imperio Romano Germánico, al ser atacado por aquellos que van en contra de romanos, precisamente, se llega a quebrantar o a rajar el Imperio Romano. ¿Y qué se genera al obtener un rompimiento? Etnias separadas en diversos lugares. Y precisamente estas etnias son las que implantan sus propias leyes, sus propias reglas. Y que ellos, al poner sus propias reglas, sus propias leyes, precisamente ya viven en su gran mayoría a través de las reglas del más fuerte, porque el más fuerte es aquel que va a tener la razón, entre comillas. Y que al migrar otros pueblos a diversos lugares, van formándose las primeras ciudades, Edad Media. Y al haber ciudades hay comercio. Al haber comercio, ¿qué se genera? Economía. La economía va a ser aquel
que va a permitir que las personas puedan realizar intercambios de productos, bienes o servicios. Y que aquí la revolución para que se forme la creación de la familia romano-germánica precisamente es el cambio drástico que dan filósofos y juristas al mencionar que el régimen del derecho canónico o aquello que se genera a través de lo religioso para juzgar es un régimen arbitrario y que ponen fin en cuanto a las posturas estos filósofos y dicen el derecho canónico o aquello que sea religioso, divino, no tiene nada que ver con esto. Se generan los primeros cambios en cuanto a, mm, a sus ideas o ideologías. Y así se forma la creación de la familia romana. Y que dicen que solo el derecho garantiza el orden y seguridad de las ciudades. Orden y seguridad a través de reglas. Siguiente. Aquí el derecho común de las universidades. Un punto bastante importante, trascendental y relevante es la función que han cumplido las universidades, como nos dice el profesor René David. La Universidad de Bolonia, que está ubicada en Italia, fue fundada en el año 1088 y es considerada como una de las más antiguas del mundo. Y la pregunta que se plantea aquí precisamente para entender este periodo es la siguiente. ¿Era concebible una enseñanza limitada a exponer la moral o el comportamiento de las personas sin decirles cómo vivir? Excelente. Esta pregunta nos da a conocer de que si las personas eran juzgadas a través de, o por así decirlo, por el comportamiento que tienen, eran limitadas a poder expresar sus propios motivos, se les juzgaba por la moral o comportamiento que tenían, precisamente se les quemaba, como en las pruebas de las ordalias, las manos, los obligaban a pelear, si los tildaban de brujos o hechiceros, los mandaban precisamente a las pruebas más conocidas como si te lanzamos a un río lleno de agua y te hundes, eres brujo. Y si sobrevives al hundirte y sobrevives, eres brujo. Y si mueres al hundirte, eres humano y tienes la razón. Al final esta persona va a morir si lo envías al fondo del mar o al fondo de un río y no lo deja respirar, evidentemente va a morir. Un poco absurdo, ¿no? Para la actualidad. Los juzgaban, pero no les enseñaban cómo tenían que vivir. Y precisamente aquí se genera lo siguiente, dando un gran salto en la historia de las universidades, son las pioneras en realizar estos cambios del derecho. El usus modernus pandectarum. La enseñanza del derecho romano en las universidades llegó a evolucionar y gracias a estas escuelas que surgen en la Universidad de Bolonia, se llega a comprender ámbitos importantes en el derecho. Es lo que nos menciona el profesor René David, siglo XII y XIII. Y precisamente aquí tenemos los glosadores. Los glosadores son aquellos que estudian y explican el derecho romano mediante las glosas. ¿Y qué eran las glosas? Las glosas eran esas notas interlineales o marginales que eran escritas
en los propios manuscritos que se manejan. Por ejemplo, el hallazgo de un manuscrito del Digesto. Su obra El Juris Corpus Civilis contenía leyes de derecho público. Perdió utilidad a causa de una nueva organización política y al generarse una nueva organización política, los glosadores dicen, no, ¿saben qué? Derecho público va a generar, o en el derecho público se van a generar bastantes cambios que no van a ser eficientes para poder realizar nuestros estudios. Al generar estos cambios, nuestra investigación va a ser, como quien dice, bastante perjudicada y limitada. En cuanto a la investigación, al cambiarse esto, genera incomodidad probablemente para algunos. Para poder entender en estos términos, los menciono. Y deciden pues tomar un interés por el derecho o a las instituciones privadas o derecho privado. Y que posteriormente nacen o salen aquellos fundadores de la escuela, los posglosadores, que son precisamente comentadores o escolásticos. Estos se dedican a glosar y a comentar las glosas de los glosadores de Bolonia. Ellos, los posglosadores, se encargaron de mezclar el derecho local, como les mencioné en un momento, todo aquel derecho que se forjó en aquellas etnias o colonias al dividirse el imperio romano. El derecho que usaban estas colonias, el derecho canónico y el derecho romano, se llegaron a mezclar. Y al mezclar algo como una prueba y error, se generan distorsiones. Por ende, esto se llegó a distorsionar y fue un objeto de desarrollo novedoso, a través del cual, como una especie de experimentación, se ha logrado obtener un derecho mercantil y un derecho internacional privado, a través del cual, como les mencioné hace un instante, el comercio en las ciudades, derecho mercantil, derecho internacional privado, cuando se necesita traer mercancía de otros lugares, como por ejemplo importaciones y exportaciones. Derecho mercantil y derecho internacional privado, precisamente un ámbito importante para la historia del derecho en conjunto. Por otro lado, tenemos la escuela natural. Esta se distancia de la escuela de los posglosadores y dice, ¿saben qué, posglosadores? Nosotros no utilizaremos un método escolástico. Este se aparta de un método escolástico y deciden fundar o impulsar el derecho de manera sistemática. Estos llegan a concebir de manera axiomática, es decir, de manera evidente, a imagen de que de las ciencias. Como nosotros recordaremos por nuestros cursos básicos de ciencias, la ciencia utiliza un método. ¿Qué método? Un método científico probablemente, a través del cual se llegan a cerciorar hipótesis o afirmar o rechazar hipótesis. Un método. Se alejan de la idea del orden natural diseñado por la divinidad, es decir, ellos plantean lo siguiente, todo aquello que tenga que ver con Dios o con lo divino no viene o no es relevante para nosotros, ya que el hombre es aquel que puede tomar decisiones y tiene las razones. El hombre. El hombre tiene algo dentro de él que hace que éste sea producto de la naturaleza. Es decir, el hombre nace como hombre y eso ya es un hecho natural, pero hay algo más que tiene el hombre. Y eso es la razón. A través de esta razón, precisamente, se genera la idea de que todo aquello que tiene que ser
o que tiene que ver con lo divino, tiene que ser alejado, rechazado, descartado, porque la razón del hombre es aquella que se va a imponer a esta ley divina, o a esta divinidad, por así decirlo. Por eso es mal llamada escuela del derecho natural. Dejó de concebir al derecho como un derecho natural para considerarlo como una obra de la razón. Es en este punto en el que surge el cambio revolucionario del derecho y en el que el derecho romano-germánico toma ya sus primeros apogeos o sus primeros inicios de su apogeo. Europa. Expansión fuera de Europa, siglo XII y siglo XVIII. Los puntos más relevantes son los que hemos disgregado aquí para poder hacer eficiente esta explicación y entender. René David nos dice lo siguiente. 1. Logró que la Escuela del Derecho Natural logró que se reconociera que el derecho debía extenderse al ámbito de las relaciones entre quienes, gobernantes, gobernados, administración, derecho público, particular, derecho privado. El logro espectacular, es decir, los glosadores aquí llegaron a poder generar como una distinción. Y la escuela de los glosadores, les mencioné hace un instante que ellos se encargaron a glosar estos estudios de prácticamente reglas que se generaban o que se realizaban en época de Justiniano y anterior a ellos también, que era una regla que iba prácticamente dirigida a la población, derecho público a los ciudadanos, pero que a través de los cambios que puede generar un cambio de gobierno o alguien que está a la cabeza de todo ello, va a perjudicar precisamente su investigación o como que se va a generar más cambios. Y que estos glosadores dicen, no, 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 mejor enfoquémonos en lo privado. Y esto hace alusión a lo ya mencionado. Como segundo punto. Disculpen, eso era un punto para entender, pero aquí son la escuela del derecho natural. Administración y particulares ya no es alusión a glosadores, sino a la escuela natural. Hay una observación, disculpen, vamos a aclarar. Siglo XIX y siglo XX son los aportes esenciales y más relevantes. El logro espectacular de la escuela natural es la codificación. La codificación es bastante importante, ya que el derecho natural da un aporte para que se genere la codificación. Esta codificación es una técnica que nos permite superar arcaísmos y que, además de ello, pone fin a la fragmentación del derecho y a la multiplicidad de las costumbres. René David, la fragmentación del derecho europeo. Este punto es bastante importante en el siglo XIX en cuanto a su historia, ya que este capítulo es de historia. La codificación del derecho romano. La codificación se encargó de simplificar el derecho, ya que ésta se encargó precisamente de coleccionar por fecha histórica y por materia el derecho. El derecho natural fue importante, ya que este derecho natural emana de la razón, con vertiente socialista y formalista. Precisamente, este, el derecho o como punto fundamental, el derecho natural a la razón. Derecho natural a la razón, bastante importante, doctores y doctoras. La distinción que ellos aplican es aquella que va a diferenciar a lo divino con lo humano. Ley divina, ley humana. Preciso. 2. La cristiana. El hombre participa en la ley divina mediante la razón. Muy bien. René David es lo que nos plantea todo esto en cuanto a la codificación. La codificación del derecho románico, que fue una obra de un soberano ilustrado, que tenga la voluntad de consagrar los nuevos principios de justicia, libertad y dignidad del individuo. Punto 1. Punto 2. Era preciso.
que la nueva compilación, era preciso, que la nueva compilación fuese establecida en un gran país, que ejerciera sobre los otros una influencia a la cual no pudieran sustraerse. Es decir, aquí era importante que un gran país sólido, el cual llegue a tener, como quien dice, una eh, especie de eh, una especie de, a ver, se me ocurre una especie de autoridad ante los demás, autoridad ante los demás, en la que los demás no puedan decirle ni ejercerle algún tipo de modificación dentro de ese gran país. Por lo cual nos lleva al tercer punto, la fragmentación del derecho europeo. Esta fragmentación es aquella que se va a generar precisamente gracias a la codificación, pues rompe con la comunidad jurídica europea de la familia del derecho romano-germánico y que esta codifica como perfección, esta llega a ser la codificación como perfección de la razón. Una vez que ya se llegó a estudiar la razón, se dice que la razón llegó a su máximo apogeo, o como quien dice, el golazo que gracias a la codificación se llegó a la perfección de la razón. Es lo que nos manifiesta el profesor René David. Y que la codificación del derecho romano como principales codificaciones o primeras codificaciones modernas son aquellas que tenemos en pantalla, las cuales son las de influencia directa. Para el Código Napoleónico, como les mencioné en la cita inicial, las ordenanzas reales, el derecho y la revolución, la costumbre, entre otras, fueron aquellas que llegaron a influenciar para que se pueda generar precisamente la primera codificación, que es el Código de Napoleón Legrand, y que en 1900 el código alemán se redacta se inicia a redactar en 1881, entra en vigor el 1 de enero del 1900 y que se le considera un proyecto de la vanguardia de aquella época. Posteriormente, en cuanto a la historia, lo que nos interesa precisamente es cómo fue aquella expansión fuera de Europa, ya que al realizarse esta fragmentación del derecho, cada uno de estos países que llegan, por así decirlo, a no seguir básicamente un derecho que va a ser impuesto por alguien más grande, por así decirlo, llega a generarse una especie de nacionalismo en este siglo. Este nacionalismo es aquel que va a decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos como país que tener nuestras propias reglas o códigos para poder impulsar un desarrollo de la actividad o de nuestra sociedad eficientemente, en la cual la colonización llega a ser un punto importante. La codificación favorece el desarrollo de muchos países y que con la colonización Europa, precisamente países como España, Portugal, Holanda, Francia, entre otros, llegan a expandirse fuera de Europa, llegando a las Américas, y que colonias españolas, portuguesas, como ya les mencioné, llegan aquí a colonizar. Y cuando llegan a colonizar, traen los códigos que los van a imponer aquí. África y Madagascar se promulgan los códigos civil, penal, mercantil de inspiración francesa.
Hacia Indonesia, el derecho incorporado en códigos redactados a imagen y semejanza de los códigos europeos. Es un aporte esencial. En América, finalmente, como una conclusión, haré mención que en el continente americano el derecho llegó a ser incorporado en códigos redactados a imagen y semejanza de estos europeos, por así como nos encontramos en Perú. Españoles en la colonización vienen en la colonización, de acuerdo a lo que plantea René David, dice que ellos al llegar aquí llegan con sus propios códigos que lo van a añadir como reglas fundamentales para que la sociedad pueda vivir de una manera eh, que va a ser impuesta en cuanto a su conducta, que va a imponer qué es lo correcto que tiene que realizar en cuanto a su conducta. En Portugal lo hacen Brasil, o los portugueses lo hacen de esa manera en Portugal, holandeses por América Central y así, ¿no? Generalmente. Derecho romano-germánico. Y que África y Madagascar no contaba con un sistema de derecho. La noción del derecho importada junto con los conceptos de orden y paz por colonias. Es decir, estas fueron importadas como en África en África principalmente no existía un derecho. Al llegar los colonos franceses, van y dicen, ¿saben qué? Nosotros tenemos la idea de qué es derecho. Nosotros, al imponerte este código, te estamos dando aquello que significa derecho y qué es lo que va a generar, pues paz y orden. ¿En dónde? En las colonias que vamos a implantar aquí o que ya están implantadas. Hacia Indonesia, Turquía, muy fiel a la tradición musulmana, no obtiene precisamente un derecho desde el inicio. Al contrario, esta cambia de bando, como por así decirlo, porque en 1914 se genera una guerra que llega a generarse precisamente el cambio a la tradición romano-germánica y que finalmente yo concluyo de la siguiente manera a la historia del derecho romano-germánico. Probablemente si Roma no hubiera llegado a expandirse a través de este imperio, Justiniano no hubiera llegado a poner estas reglas, a organizar en el códex, en estas instituciones o novelas que plantea realizar el emperador Justiniano, no llega a desarrollar todo este tipo de investigación con sus eh, juristas o con el personal que le ayudaba, jamás hubiera podido hacer eficiente o real un derecho que hubiera llegado a ponerle o darle la contra precisamente a la divinidad o al derecho canónico. Probablemente hubiéramos tal vez seguido viviendo como un derecho canónico o regidos por un derecho canónico o por aún así mencionarlo, tal vez en la actualidad estaríamos regidos por un derecho del común law y que precisamente en la actualidad el derecho canónico llegó a imponer, como quien dice, sus códigos, que es lo principal, y que la principal fuente del derecho romano germánico es la ley, que explicaremos respecto a sus fuentes y demás en un próximo video. No te olvides que el tiempo no es oro, el tiempo es vida. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, el tiempo pasa y no regresa. Doctores y doctoras, yo concluyo con esto. Síganos en Facebook, YouTube y en TikTok como Derecho Mudo para que puedas obtener información respecto a jurisprudencia, términos utilizados en el derecho que son técnicos en algunos eh, en algunas cuestiones, el tecnicismo y también
no te olvides de buscar bibliografía para que así constantemente nutras tu variedad de conocimientos o la biblioteca que ya tienes en mente, ¿no? Sin nada más que decir, yo me despido. Gracias, doctores y doctoras. Hasta una nueva oportunidad. Nos vemos.